Hola, ¿cómo están? Bueno, pues en esta ocasión queremos consolidar pues lo que se ha constituido sobre saber alrededor de visualizaciones, tabulares y gráficas de funciones en cálculo para ingeniería, administración de empresas, licenciatura en matemáticas y educación infantil para el desarrollo del pensamiento matemático. Entonces hoy hemos trabajado mucho, hemos constituido un recurso para el concepto de tendencia y aproximación de una función de valor real. Aquí también damos mucho, bueno, esta parte de desarrollo de habilidades blandas, en cuanto a promocionar actividades para expresar ideas, dudas, emociones de manera respetuosa y asertiva, actividades que nos ayuden a entrenar en esas capacidades, que son muy importantes y que nos ayudan a desarrollarnos y estar en un mejor estado de salud mental, tanto a estudiantes como a profesores. Eh, bueno, entonces acá arriba ya tenemos lo que hemos consolidado, un instrumento para el concepto de tendencia, pero aquí dice, empecemos con ejemplos de funciones económicas apropiadas para el análisis de tendencia. Entonces ChatGPT nos entrega una primera que es la función de valor absoluto, que tiene que ver con interés compuesto, ADT en este caso, y con ella elaboramos un recurso para ese tipo de funciones, obtener su representación tabular, y lo vimos que lo hacemos con NumPy y Pandas. Luego vimos cómo constituir un recurso para graficar, ya no para hacer la representación tabular, sino para graficar con Matplotlib a esta función. Pero pensándolo bien, aquí hay una cosa que hay que mejorar, y es que al enseñar a graficar, bueno, pues una de las cosas es importar la librería que grafica, que se llama Matplotlib. Entonces, esta es importar la librería para gráficos científicos, profesionales y escolares también. Luego que no le importa, aquí definimos una progresión aritmética para el dominio, pero también nosotros, y aquí los valores futuros. Entonces tenemos el dominio y el rango. Pues entonces, cuando uno vaya a metrizar el eje Y, nosotros habíamos puesto como entre FDA y FDB, haciendo un line space o una partición regular del intervalo determinado por FDA y FDB, pero eso nada más sirve para funciones, por ejemplo, monótonas. Pero no todas las funciones que vamos a graficar son monótonas, entonces para que no haya problemas en que FDA y FDB de pronto vayan a ser iguales, entonces el rango nos quede metrizado entre dos valores iguales. Entonces lo que vamos a hacer es que uno ve que al graficar se debe metrizar es entre el mínimo del rango y el máximo del rango. Entonces que cuando uno tiene los valores futuros debe determinar el valor mínimo de el valor mínimo de los valores de la función. Entonces aquí le van a poner como el mínimo de los valores de la función o mínimo del rango. Entonces el mínimo del rango de la función que vamos a graficar. Ese mínimo del rango se obtiene con np.min y se le aplica en este caso, a los valores futuros. a, bueno, pues en este caso, en general, siempre que se halle el dominio, sí, por ejemplo aquí f de el mínimo de los valores futuros. Lo que pasa es que yo quiero que me quede estándar porque esta es para la aplicación en particular
de valor futuro, pero queremos que el instrumento sirva para cualquier otra función. Entonces el mínimo del rango va a ser np.mins de f del dominio. Entonces y f del dominio, entonces f del dominio, entonces que siempre vamos a tener vamos a hallar el mínimo del rango, va a ser np.min de f del dominio, y siendo que f del dominio es todo el rango. Entonces vamos a tomar el mínimo del rango y lo vamos a llamar mínimo del rango o min rango, y de manera análoga vamos a hallar el máximo del rango. ¿Y cómo se va a hallar? Entonces con mp.max, que queda con np.max, aquí le ponemos max de f del dominio, entonces del rango, y siempre la progresión aritmética que va del extremo izquierdo del dominio al extremo derecho del dominio, pues ese va a ser, en este caso lo estamos llamando tiempos, pero entonces en general va a ser el dominio de la función, el dominio o los puntos del dominio, todos los puntos del dominio que estamos considerando. Entonces ya aquí, como le hice un cambiecito, entonces cuando vaya a ser aquí ya no va a poner tiempo, sino que vamos a ponerle dominio, y entonces ya sí, al metrizar el eje Y con jetix, entonces aquí ya le vas a poner, no vamos a utilizar el linspace, sí, entonces le vamos a poner np.linspace del intervalo que va del mínimo del rango al máximo del rango, y le vamos a poner siempre 10 punticos, porque uno no sabe si ese intervalo va a ser muy grande o muy pequeño, porque uno, dependiendo de la función, el rango puede ser un intervalo de valores muy grandes y en un intervalo de gran longitud, o un intervalo de valores muy pequeños o de una muy pequeña longitud. Entonces que en cualquier caso siempre nos tome 10 puntos en esa partición regular que va del mínimo del rango al máximo del rango. De hecho, de pronto del mínimo del rango bajamos para graficar. Después de establecer esta metrización, también definimos el rectángulo de visualización que es con plt.axis. Es como para ir como de la mano a que cada vez que tengas el dominio metrizas el eje Y, entonces control X, entonces cuando tengamos el rango, que es f de los elementos del dominio, de una vez metrizamos el eje Y y establecemos el rectángulo de visualización con axis. Pero aquí me molesta, voy a ponerle una cosita aquí para que me permita hacer el cambio de línea, y aquí entonces ya después de metrizar el eje Y, ahora sí plt.axis, y con axis le voy a decir que grafique con una lista de Python desde A-1 hasta B+1, es decir, en el dominio extendido hacia la izquierda y a la derecha, una unidad, y ahora sí, del mínimo del rango al máximo del rango, pero ambos aumentados, el mínimo disminuido en 1 y el máximo aumentado en 1, para que no nos va a quedar puntos como partidos a la mitad, que no nos queden puntos del gráfico cortados. Es así, uno debe, para graficar, establecer el dominio, evaluar para hallar el rango
evaluar a la función en el dominio de graficación, que es una progresión aritmética para nosotros en general, porque siempre se piensa mejor el dominio en puntos igualmente espaciados de una progresión aritmética, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5. Luego entonces el rectángulo de visualización, pero aquí este rectángulo de visualización y el de JETIX tiene que ver con que primero, control X, primero cuando uno establece el rango, pues de una vez, ahí sí es donde establece el mínimo del rango y el máximo del rango. Este lo vamos a llamar rango. El rango de graficación, rango, o los puntos del rango. Y entonces aquí, bueno, pues entonces ya aquí ya tenemos, y la figura se crea es antes, control X, antes de empezarlo todo. Apenas inicias, importas la librería, luego estableces la figura con el tamaño que quieres de 6x4, luego hallas el dominio, como una progresión aritmética estableciendo primero el paso, luego hallas el rango como f evaluado en el dominio y cuando tienes el rango hallas el mínimo y el máximo del rango para metrizar el eje Y. Entonces así ya puedes, después de establecer el mínimo y el rango, metrizas el eje Y, pero con la función InSpace, pero con una partición regular del intervalo que va del mínimo del rango al máximo del rango, pero una partición regular del intervalo que va del mínimo del rango al máximo del rango. Eso, entonces aquí partimos este comentario a la mitad, aquí. Y cuando ya tienes metrizado el eje Y, también estableces el rectángulo de visualización utilizando también ese mínimo y ese máximo. Le das título al gráfico. Bueno, el título del gráfico, control X, a mí me gusta darlos cuando creas la figura, inmediatamente después le das título. Y metrizar el eje X, bueno, pues eso va también, el eje X, pues se puede hacer después de que genera la progresión aritmética. Entonces usted puede hacer control X, usted hace la progresión aritmética para determinar el dominio, entonces ya luego de eso pues genera la metrización al eje X, escalamos el eje X o lo metrizamos, aquí ya el rango, y ya luego le da, aquí tengo las etiquetas para el eje X y el eje Y. Casi siempre como que a mí me gusta que cuando lee título uno de una vez diga qué variables quiere relacionar. Pues control X es que cuando le da título inmediatamente después diga qué variables quiere relacionar. Estos parámetros no los quiero inicializar porque es para cualquier función. Este instrumento entonces no lo necesito porque estos parámetros son específicos, es para el valor futuro. Y así miren que ya nos quedó un mejor algoritmo de graficación, y así ordenarlo para el instrumento general. Aquí ya viendo si funciona bien. Entonces así vamos a correrlo a ver si ya nos lo hace bien. Miremos a ver cómo lo hace. Llamamos a la función y miremos a ver si nos corre bien ya con esta modificación. Nos dice valores futuros no está definido, is not defined, y es porque aquí en Skater yo dije dominio contra valores futuros, es que cada vez que vaya a él a graficar ya es dominio contra rango. En general, dominio contra rango de la función que quieras trazar. Y ahora nos dice valores futuros todavía is not defined, como eso fue algo que también se cambió. Entonces me dice dónde que hay problemas todavía y me indica dónde está en PLT Skater.
Vamos a ponerle dominio contra valores futuros. Así hay otra. Aquí está Skater una vez. Esta ya es una etiqueta. Y no le veo más errores. Y bueno, aquí también el plt.show. Y bueno, entonces aquí él dice dibujar diagrama de dispersión. Aquí vamos a ver. Sí, ahora sí, miren cómo lo grafica de bonito. Un diagrama de dispersión de triangulitos para mostrar la función creciente. Entonces el eje Y lo metrizo, miren que es tan bonito. Lo quedó un poquitico aquí alejadito porque dice, bueno, pues nada más tenemos esos 10 valores, 2, 4, 6, 8, 10 valores que se pidieron para el rango que va desde 1 hasta 2.87, queriendo decir que esa variable, valor futuro, empieza en 1 millón de dólares y termina en 2.87, queriendo decir que en el transcurso de 10 años el valor del dinero casi que se triplica y que es una función estrictamente creciente, que los puntos cada vez están más altos a medida que te mueves de izquierda a derecha, los triangulitos. Entonces miren que nos queda un gráfico muy bacano y nos queda un algoritmo mucho mejor. Entonces que para graficar importas la herramienta graficadora, creas la figura, le das título al gráfico, le das nombre a los ejes, determinas el dominio como una progresión aritmética. De paso, el paso lo defines de paso en este caso 1 y start en A y stop en B. Aquí yo lo puse en B más 1 porque np.arrange, esas funciones de Python, el límite derecho de cualquier intervalo o de cualquier colección de números que yo le pida, él no toma el límite superior, sino el límite superior disminuido en el paso, en este caso. Luego metrizas el eje horizontal, determinas el rango, luego determinas el mínimo y el máximo del rango para establecer en realidad ¿qué? Para establecer el intervalo donde se va a mover la función, los valores de la función. Luego metrizas con ese mínimo y máximo, metrizas con una partición regular. Entonces ya aquí ya no es con progresión aritmética, sino que tiene que ver con una progresión regular, porque si es para cualquier tipo de función y para que el estudiante dé el dominio que quiera, las funciones a veces se comportan muy raro, suben y bajan, y si dejamos en np.arrange puede que nos quedemos con muy poquitos puntos en la progresión aritmética o con muchos, y a veces eso hace que se traslapen los nombres de esos puntos y quede negro el gráfico, muy desagradable. Entonces, para garantizar que sean siempre 10, independiente del tamaño del rango, si el rango es de una longitud grande o pequeña, pues entonces utilizamos linspace, que no nos constituye una progresión aritmética, sino una partición regular. Entonces así también dejamos los instrumentos para graficación, y es para el eje horizontal se debe de graficar es una progresión aritmética, y para el eje vertical se debe graficar es una partición, se debe metrizar con una partición regular. Ese conocimiento lo vamos constituyendo en este mismo cuaderno para recursos de graficación de funciones, en esencia. Luego aquí establecemos el rectángulo de visualización con plt.axis. Entonces aquí establecemos el rectángulo de visualización y luego le damos cuadrícula para facilitar la lectura del gráfico. Dotamos al gráfico de cuadrícula para facilitar su lectura. Luego ahí sí dibujamos en este caso un scatter plot, porque el scatter o diagrama de dispersión consideramos que es mejor en este caso, porque para hablar de tendencia
considero que es mejor ver una colección de puntos para ver qué es lo que pasa con ellos que un gráfico de líneas ya constituido. Me parece que es mejor hablar de qué es lo que pasa con una colección de puntos, si están subiendo, bajando, que con un gráfico de líneas. Entonces lo considero más apropiado un gráfico de puntos o diagrama de dispersión o scatter plot. Luego establecer la leyenda para que aparezca los puntos rojos, que significa que es el valor futuro del dinero invertido, el valor futuro ADT. Y luego salvar la figura como archivo JPG y luego plt.show, y ahí termina ya todo el gráfico. Entonces aquí yo también les genero a los estudiantes entonces el algoritmo para graficación a mano, que está inspirado, que es el que inspira cómo se grafica con Matplotlib. Entonces el algoritmo o metodología para graficar a mano. Este algoritmo o metodología inspira cómo se grafica con Matplotlib. Entonces, que cuando usted va a graficar, lo primero es que usted como que establece como un lienzo, una hojita libre, y más o menos como que piensa de qué tamaño la va a graficar, si media página o toda la página. Entonces que usted ahí siempre piensa en una figura o delimita una figura, o usted establece más o menos la figura y el tamaño de ella. Entonces establece un lienzo o espacio de graficación de media página o de una página entera. Entonces en Matplotlib, ¿qué se hace? Se declara una figura con la función figure y se le dice el tamaño con fixed size. Entonces, claro, eso lo que se hace manualmente tiene su contraparte en cómo se hace en Matplotlib. Entonces es muy bacano ver cómo desde si usted sabe graficar manualmente, lo va a poder hacer muy bien con Matplotlib. Y después de establecer el lienzo, mire que dijimos que lo que vamos a hacer es darle título y nombre a los ejes o variables que vas a relacionar. Entonces dale título a tu gráfico y luego dele nombre o etiquetas a los ejes del plano. ¿Qué son estos nombres? Son los nombres de las variables que va a relacionar. Estos nombres son los nombres de las variables que va a relacionar. Aquí, después de eso, bueno, y entonces ya en el 4, después de que le da etiqueta, miren que lo que seguimos en nuestro algoritmo fue, después de que los etiqueta, determina el dominio a través de una progresión aritmética. Entonces, como que usted para graficar siempre primero construye una tabla, y en la tabla llena la primera columna de la tabla, la de las X o de la variable independiente, con una progresión aritmética, generalmente 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es una progresión aritmética de inicio 0, fin a veces en 10, incremento o paso de 1 en 1. Entonces, que en general usted para graficar construye una tabla. Entonces construye una tabla que en la primera columna tiene una progresión aritmética de puntos del dominio de la función a graficar.
Entonces a esa primera columna, a esos puntos del dominio, nosotros lo vamos a llamar simplemente dominio, aunque uno lo debería llamar puntos del dominio si quiere ser como más claro en lo que está haciendo, que lo que en realidad no está tomando todo el dominio, sino algunos puntos del dominio. Luego llena la segunda columna de la tabla y llena la segunda columna de la tabla con las evaluaciones de los elementos del dominio, con las evaluaciones en la función de los elementos del dominio. Entonces mire que para construir esa tabla, entonces aquí es como nosotros lo hacemos como por aparte sin explicitar la tabla, y es después de que dimos etiqueta establecimos el dominio en esta línea. Entonces eso en realidad son puntos del dominio, y con él metrizamos el eje horizontal de una vez. Después utilizamos el elemento, hallamos el rango evaluando en el dominio, y luego establecimos los extremos del rango para metrizar el eje Y. Entonces que después de hacer la tabla, después de que usted la tiene, usted debe metrizar el eje Y. Entonces aquí luego metriza los ejes, cada eje, y para metrizarlos metriza primero el eje X o horizontal, el eje X o eje horizontal con una progresión aritmética. Entonces generalmente a veces hay muchas funciones, es una progresión de paso 1 que va de menos 4 a 4 en un intervalo simétrico. Entonces se ponen los estudiantes menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Esa es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es simplemente una colección ordenada de números que tiene inicio y fin, y tiene para formar cada punto se le adiciona al anterior una cantidad fija llamada paso o diferencia. Entonces metriza el eje X con una progresión aritmética cuyos extremos son los extremos del dominio de graficación. Entonces cuyos extremos son A y B. Y luego metriza el eje Y, pero estableciendo primero el intervalo que contiene que contiene al rango de graficación. Entonces en el algoritmo tenemos que primero determine el intervalo que contiene al rango de graficación, y luego ahí sí, cuando ya tiene ese intervalo, metriza el eje Y con una partición regular de tal intervalo, una partición regular, ya no una progresión aritmética. Ya una partición regular, por lo regular, pues todas las particiones regulares, la diferencia con las progresiones aritméticas es como que la manera en que se construyen. Uno siempre toma la longitud de todo el intervalo, lo divide en n partes iguales, y empieza desde el extremo y determina la longitud de cada uno de los subintervalos de cada una de las partes, y del extremo izquierdo va aumentando en esa longitud fija
para obtener los otros puntos de la partición. Mientras que para una progresión aritmética va sumando, en la otra también va sumando esa longitud fija, pero la diferencia está en que en la progresión aritmética y la partición, en este caso es mucho mejor la partición para el eje Y, porque el eje Y, el rango de graficación puede variar mucho en tamaños dependiendo de la función, mientras que el dominio de graficación lo podemos controlar mejor. Entonces nosotros dejaríamos en progresión aritmética también al rango si fuera controlable, pero en aras de poderlo controlar a que siempre tenga 10 punticos, indiferente si es un intervalo muy grande o de valores muy grandes y que sea un rango, un intervalo de longitud muy grande, indiferente de cómo sea, donde sea un intervalo de longitud grande o pequeña o de valores grandes o pequeños, pues al hacer una partición regular siempre es como que no importa cómo sea, siempre lo vamos a dividir en 10 partes iguales para que el eje Y no tenga sino 10 puntos en su metrización, para que el eje Y no tenga sino 10 puntos en su metrización. Entonces así no se nos vaya a salir de orden y nos vaya a quedar o con muy poquitos o con muchos y eso quede atiborrado y se nos superpongan las etiquetas de los puntos del eje Y que estamos considerando para la graficación. Entonces así metrizamos el eje Y y luego ya después de que usted metriza tiene ya casi todo para graficar, porque ya después de que metriza ya establece bien el rectángulo de visualización. En realidad cuando ya metrizó lo tiene, cuando ya tiene bien metrizado el rectángulo de visualización, y luego le da cuadrícula. Entonces lo que sigue es como definir el rectángulo de visualización. ¿Qué es eso? Usted decir en el eje X de dónde hasta dónde va y en el eje Y de dónde hasta dónde va, o sea, establecer esos 4 parámetros del rectángulo de visualización. Es decir, establecer los 4 extremos de los intervalos de los intervalos que contienen el dominio de graficación y que contienen el dominio y el rango de graficación. Es así, ya ahí sí, cuando ya defines el rectángulo de visualización, mire que lo que hicimos después fue darle la cuadrícula para facilitar la lectura del gráfico. Entonces trazar la cuadrícula, es decir, que si tienes una hoja que no tiene cuadrícula, hombre, briga hacerla para facilitar la lectura. Y luego después de que lo hace, ahí sí grafica, traza los puntos dados en la tabla y los une. Si es un scatter plot no los une con nada más los traza, y si es un gráfico de línea los une con segmentos. Entonces luego traza los puntos de la tabla, y después lo que hicimos fue, después de trazar los puntos de la tabla, le pusimos etiqueta, debes de esos puntos etiquetarlos en el gráfico, es decir, ellos que representan. Eso es lo que hace Legend. Legend establece la convención que indica al lector pues los puntos, el gráfico, a qué función corresponde. Indica al lector el significado del gráfico. El significado del gráfico es que es la función, en este caso, de valor futuro. Entonces indica al lector qué función se está presentando, qué función se está presentando en el gráfico. Bueno, entonces eso le indica al lector
esta función legend. Entonces que hay que establecer la convención, eso hay que hacerlo siempre, no poner un gráfico y hacer el trazo y no decir nada, no, hay que decirlo. Luego entonces etiquetar el gráfico, es decir, indica el gráfico qué función indica el nombre y la representación simbólica de la función que se está presentando. Sí. Simbólica la función que está representando, y ya creo que eso es todo lo que hacemos en la graficación, porque ya lo otro es guardar el gráfico, en este caso en un archivo .jpg o PDF o PNG o JPEG para poderlo pegar en una presentación y listo. Ya el PLT.show es para, en ciertos editores de código necesitamos decirle muéstrame el gráfico, entonces se utiliza el método show para pedirle al software que muestre el gráfico que elaboró, y así ya nos queda el algoritmo, y este algoritmo lo vamos a extrapolar en enseñanza de la graficación de funciones. Entonces se le debe generar al estudiante en cálculo en general cómo aprender a graficar. Se generan muchos problemas alrededor de eso. Entonces aquí en describir el cambio a través de las funciones, cuando le enseñan funciones, hay que darle la noción de funciones, algunas funciones de Python muy importantes, los polinomios, las trigonométricas, las exponenciales, logarítmicas, otras funciones, pero en realidad también una unidad 6 sobre y cómo se grafican funciones. Cómo se grafican funciones, y entonces generar un cómo se grafican a mano y luego un cómo se grafican con Matplotlib. Entonces aquí carpeta nueva 1, cómo se grafica a mano, y luego un 2 que es cómo se grafica con Matplotlib, cómo, voy a poner sin tilde, cómo se grafica con Matplotlib. También se le enseña después a los muchachos que para hacer mejor el gráfico les enseñamos también a graficar con Plotly, que les facilita la lectura, al generar cierta interactividad al recorrer el gráfico con el mouse. Entonces se les enseña también cómo graficar con Plotly, cómo graficar con Plotly, y para que sea un gráfico dinámico, cómo graficar con IPython widget. Entonces el 4, cómo graficar con IPython widgets, entonces aquí con IPython widget. Entonces, y cómo se grafica a mano, entonces yo voy aquí a tomar el cuaderno de enseñanza y esto que hemos constituido hoy, el algoritmo para graficar a mano, lo sistematizamos ya de una vez en un cuaderno para tener este recurso para los estudiantes y puedan consultarlo en este repositorio. Cómo se grafica a mano, aquí el cuaderno de enseñanza, cómo se grafica a mano, aquí cómo se grafica a mano o de manera manuscrita, cuaderno de enseñanza, el cuaderno 1 y el cuaderno 2, que es el cuaderno de evaluación de esta misma enseñanza de la graficación a mano. Entonces aquí nos queda le damos aquí y guardamos entonces este algoritmo ahí. Entonces lo tomo de acá, otra vez lo señalo para llevarlo a ese cuaderno. Entonces aquí control C y me voy aquí al nombre de la clase, aquí abajito, después del mapa, aquí. Entonces control V, el algoritmo de metodología para graficar a mano.
Entonces, ¿cómo se grafica, cómo se elabora el gráfico de una función a mano? ¿Cómo se elabora el gráfico de una función a mano? Bueno, entonces aquí ya este sería el subtítulo, y ya ahora sí, entonces tenemos otro recurso para los estudiantes, constituido gracias a este congreso en el que vamos para Ascolfa para enseñar a los estudiantes cálculo, precálculo y cálculo, con un énfasis en Python y ciencia de datos, o sea, como una introducción a elementos que les van a permitir acceder a la ciencia de datos con Python. Entonces este software, este cuaderno les va a permitir acceder a eso con facilidad. Aquí voy a poner el título bien, cómo graficamos funciones con Python. Acá, creo que es por aquí donde tengo, aquí, cómo se grafica funciones con Python, cómo se elabora el gráfico de una función a mano. Bueno, listo. Control S, cerramos y dejamos ya actualizado para los estudiantes. Nos queda entonces este recurso ya, y les agradezco mucho.